Muy buenas tardes, muy buenas noches, amados hermanos. Aquí estamos en su programa Voz de Salvación Radio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este proyecto. Gracias. Comenzamos. Pastor, bienvenido. Amén. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todo el panel que está aquí con nosotros, ¿verdad? Nuestro hermano Eduardo, hermano Genaro, también a nuestro hermano Larry, que está aquí el día de hoy con nosotros, ¿verdad? Nuestro hermano George. Gracias por ser parte de esto, ¿verdad? Y gracias a Dios que nos permite compartir en este día ese programa, su programa Voz de Salvación Radio, ¿verdad? El programa que es con la intención de edificar, de bendecir al pueblo de Dios y a todas las personas que estén dispuestos a recibir una palabra de parte de Dios. Ahí tenemos un tema muy bueno, ¿verdad? Estamos hablando acerca del Espíritu Santo y creemos que será de gran bendición para usted. Le pedimos que nos ayude a compartir el programa, ¿verdad? Voz de Salvación, que le dé compartir para que más personas puedan ser participantes de esta bendición. Amén. Bienvenidos. Amén. También está con nosotros nuestro hermano Genaro. Hermano Genaro, bendiciones, bienvenido. Amén, amén. Es un gusto estar nuevamente, ¿verdad? Una semana se pasa rápido, ¿verdad? Pero sean bienvenidos. Estos son los tiempos cuando el tiempo avanza más rápido, ¿verdad? Pero nos da gusto porque estamos, como siempre, en sintonía, ¿verdad? Tratando de hacer lo más posible para llevar la palabra de Dios a otros lugares, ¿verdad? Les pedimos que compartan este mensaje, ¿verdad? Y que sea llegando más allá. Nosotros creemos que cada palabra que sale de la boca de Dios va a llegar hasta lo más lejos que se pueda, ¿verdad? Hasta el fin del mundo, si es posible, tiene que llegar para que todo el mundo sepa que hay un Dios verdadero, que hay un Dios de poder, que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que nos da salvación. Sean bienvenidos en esta hora, les damos la bienvenida. Bendiciones. Bueno, ya como le habló nuestro hermano, es una gran bendición. El tiempo se va rapidísimo, ¿verdad? Y como también decía nuestro pastor, estamos en la serie, ¿verdad? De el Espíritu Santo. Estamos conociendo quién es el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya habíamos estudiado quién es el Padre, quién es el Hijo. Y ahora estamos estudiando quién es el Espíritu Santo, ¿verdad? Recuerde que la semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad? De quién es el Espíritu Santo y bueno, pues el tiempo fue relativamente corto para poder expresar quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Alfa, el Omega, y necesitaríamos muchísimo tiempo para poder describir quién es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero estamos tratando de hacer un poco de síntesis, ¿verdad? Para poderle traer quién es el Espíritu Santo. Entonces, en este tema, ¿verdad? Es la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando Jesús ascendió hacia los cielos, Él nos dio una promesa que Él se iba y que era necesario que Él se fuera, porque nos iba a mandar al Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro paracleto, ¿verdad? Ya lo referíamos de que es una persona, es alguien que está al lado de nosotros, ¿verdad? Un paracleto que no nos deja, sino al contrario, nos acompaña, nos ayuda, nos edifica, nos fortalece. Amén. Entonces, en este tema, pues vamos a ver, ¿verdad? Cómo fue esa promesa, ¿verdad? Y si usted quiere adueñarse de esa promesa, pues abra su corazón, abra su mente y pues comenzamos, pastor. Hermano, nos ayuda con la lectura. ¿Quiere leer, pastor? Que nos ayude, hermano. Amén, a leer, está bien, ¿verdad? vamos a leer, ¿verdad? Vamos a Juan 16:5, ¿verdad? Es el tema, ¿verdad? Que tenemos para hoy. Amén. Juan 16:5 dice: la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os le enviaré, y en cuanto Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio porque cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis
sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Amén, amén, aleluya, qué interesante, ¿verdad? Interesante. Y mire, fíjese que mientras estudiaba no había percibido esta palabra en el versículo 13, ¿verdad? Que más adelante lo vamos a ver, pero dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad. Entonces quiere decir que hay un espíritu engañador, ¿no? Hay un espíritu de mentira que más adelante vamos a analizar, ¿verdad? Pero ahorita me estábamos leyendo y dije, wow. Así que, bueno, es algo que interesante que nosotros debemos de saber, ¿verdad? Que así como existe lo bueno, también existe lo malo, ¿verdad? Está el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es de verdad, pero también hay un espíritu que es la mentira. Amén. Así que, pues bueno, comenzamos, pastor. Amén. Quiero tocar un poquito el contexto de lo que está hablando la palabra de Dios aquí, ¿verdad? Aleluya. Jesús está a punto de ser aprendido, de ser arrestado, de ser crucificado, y él ya sabía todo lo que tenía que acontecer. Me sorprende o me toca mucho el tema de que él comienza a hablarles, ¿verdad? Si leemos el 15-18, dice, el mundo los aborrecerá, ¿verdad? Algo que les comienza a decir, ¿saben qué? Van a ser perseguidos, me persiguieron a mí, y si todo el que me sigue también va a ser perseguido, ¿verdad? El discípulo no es más que su maestro, y comienza a hablarles, ¿verdad? Comienza a decirles, y esto es como las palabras antes, ¿verdad? Dicen que si una persona estuviera a punto de morir, ¿verdad? Llamaría tal vez a sus hijos, seres más queridos, y les diría las últimas palabras, ¿verdad? Las palabras más importantes que un padre tuviera que decirle a sus hijos, ¿verdad? Tal vez repartirles la herencia, no sé. Y esto es parte de lo que él les está diciendo, ¿verdad? Les conviene que yo me vaya, porque ellos se habían entristecido mucho, estaban tristes todos esos 3 años que estuvieron siguiendo a Jesús, ¿verdad? Que estuvieron aprendiendo, y de repente les dijo, bueno, ya me voy, y ustedes no pueden venir conmigo, ¿verdad? Ellos estaban acostumbrados a estar con él, a ir de un lado a otro, ¿verdad? Y no solamente se les iba su maestro, sentían tristeza, sentían dolor, era que lo amaban tanto, y él les comienza a decir, bueno, no se entristezcan, ¿verdad? Les conviene que yo me vaya, si yo me voy, yo les prometo, ¿verdad? La herencia que como hijos de Dios tienen, ¿verdad? Amén. De hecho en el Nuevo Testamento habla acerca de las arras del Espíritu, ¿verdad? Que es como las primicias, ¿verdad? Es como el compromiso que dice, si yo les mando al Espíritu es porque yo voy a regresar por ustedes. Amén. Amén. Aleluya. Así es, es totalmente interesante, y como le comento, es algo tan profundo, ¿verdad? Estudiábamos la vez pasada, ¿verdad? El programa pasado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Uno es el Padre, ¿verdad? Aunque son uno, pero no son iguales, ¿verdad? Y es algo que debemos entender, que la palabra dice que los dos son uno, pero no dice que son iguales. Entonces, algo que debemos también entender es que cada uno tiene su tiempo, ¿verdad? Conocimos al Padre, ¿verdad? Conocimos al Hijo para venir a darnos salvación, redención, ¿verdad? Y ahora vemos el mover del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es en este tiempo, es ¿verdad? El mismo Dios, ¿verdad? Que nos manda un paracleto llamado el Espíritu Santo para que nos ayude, amén. Así que si usted está dispuesto a recibir esa ayuda, esa persona, ¿verdad? Para que lo ayude. Muchas veces decimos, bueno, no puedo hacer esto, no puedo vencer aquello, no puedo con mis propias fuerzas, ¿verdad? Para eso es el Espíritu Santo, para que podamos vencer, ¿verdad? En una de las facetas dice que el Espíritu Santo es poder, que nosotros con él lo podemos todo, hermano Genaro. Sí, algo que verdad que viene recalcando aquí, dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, les conviene que yo me vaya. Amén. Es algo que realmente dice, pues tal vez a lo mejor, como nos dice la Escritura, ¿verdad? Que se entristecieron porque sí ven a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero dice, les conviene. Es algo que va a ser algo muy grande, o sea, es necesario que yo me vaya. Y les conviene, ¿por qué? Porque va a venir el Consolador. El Consolador, algo que verdad yo investigué, que Consolador, ¿qué significa Consolador? En lo natural, y podemos ver que es lo mismo en base al Espíritu. Dice, un Consolador es un consejero, es una persona consejera,
Dice, persona que analiza una situación y aconseja a quien tiene responsabilidad de tomar una decisión. Quiere decir que el Espíritu es el que nos va a ayudar a tomar decisiones, es el que nos va a aconsejar. El Espíritu, como aquí dice, es el consolador. El consolador es un consejero que nos va a guiar por el camino. Y más adelante vamos a ver en la palabra, que mismo la palabra dice que Él es el que nos guía. Amén. Él es el que nos va a guiar, el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Por eso era necesario que verdad que se fuera, nos conviene. Porque si no, de otra manera, imagínense que Jesús se fuera, yo imagino que se fuera y si va a ir nada más, ¿y cómo íbamos a quedar? Desconsolados. Realmente íbamos a quedar desconsolados, íbamos a quedar solos. Entonces dice, les mando el Consolador para que tengan consuelo en Él. Él es el que los va a guiar, Él es el que va a estar con ustedes. Y la palabra lo dice también en algunos versículos, que Él está con nosotros, el Espíritu Santo. Amén. Ese es un buen detalle, fíjese Paz, corríjame si ese es algo que me está bajando en este momento. Por ejemplo, el Espíritu Santo, ¿por qué nos convenía que el Espíritu Santo viniera? Digamos, nuestro Señor Jesús, de cierta manera, como era hombre, era limitado, Amén. ¿verdad? Sí, amén. Y el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice la palabra que donde lo invocan, ¿verdad? Él desciende, él va donde lo llaman. Pues una de las cosas que yo analizaba, digo, bueno, realmente nuestro Señor Jesucristo era 100% hombre, 100% Dios, pero sí en ese 100% humanos, digamos, había un límite. Podía estar en un lado, pero no podía estar en el otro. Y ahora el Espíritu Santo, donde se invoca, se manifiesta. Amén. Amén. En todo lugar. Aleluya, aleluya. Amén. Quiero tocar este pasaje de Juan 14, 15. Aleluya. Dice así: si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Está diciendo mora con vosotros porque recordemos que el Espíritu Santo estaba con Jesús, ¿verdad? Dice la Biblia que descendió cuando fue bautizado, también cuando él hizo esa declaración de que el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿verdad? Y eso es algo poderoso que también quiero tocar más adelante. Amén. Adelante, porque si Jesús necesitó el poder del Espíritu Santo para predicar, y ahí podemos entender básicamente o podemos entender por qué es necesario que nosotros recibamos al Espíritu Santo, pero lo más importante es para qué. Exacto. ¿Verdad? Porque a veces nosotros pensamos que el Espíritu Santo, bueno, es para sentir bonito, unos ríen, otros lloran, otros tiemblan, otros, ¿verdad? Y más que para eso, ¿verdad? Yo creo que muchos nos hemos desenfocado de cuál es la verdad. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Verdad? Entonces, dice la Biblia que Jesús les dice también, porque mora con vosotros y estará en vosotros. En ese momento no estaba en ellos, ¿verdad? Dentro de ellos. Estaba con ellos, pero no estaba dentro de ellos. Dice también el 18, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, ¿verdad? Así que, ¿por qué? Porque el mismo Espíritu Santo es el que iba a dar testimonio de lo que Jesús había dicho, ¿no? Todas las palabras que él predicó y proclamó mientras él andaba en la tierra, en el cuerpo humano. Aleluya. Amén, amén. Interesante, Pablo, lo que usted acaba de decir, ¿verdad? Lo comentábamos en el programa pasado, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, cómo trabajaba, ¿verdad? Él venía, ¿verdad? Sobre la persona, ¿verdad? Hacía lo que tenía que hacer y salía y se iba, pero ahora en el Antiguo Testamento, pero ahora tenemos el privilegio, ¿verdad? De que el Espíritu Santo vive en nosotros, mora en nosotros, está sellado en nosotros, ¿verdad? Y ya nomás nos corresponde a nosotros dejarlo que crezca, ¿verdad? Para que podamos ser consolados, como decía el hermano, ¿verdad? Poder vencer cualquier situación que se nos presente. Amén, hermano Genaro. Algo que me viene ahorita, ¿verdad? Que no habían recibido, en ese momento todavía los apóstoles no habían recibido el Espíritu Santo, sino hasta el día de Pentecostés. Exacto. Entonces, cuando recibieron el Espíritu Santo, ellos empezaron a hacer milagros. Aleluya. Ok. Amén. Pero cuando Jesús los mandó a que fueran y en su nombre sanaran enfermos, quiere decir que Jesús les impartió el Espíritu Santo. Solamente les impartió.
pero no tenían el Espíritu Santo Exacto, totalmente. en ese momento. Porque- Les había delegado. Exactamente, entonces quiere decir que el Espíritu Santo también se puede, ¿cómo se podría decir? Delegar o sea, alguien que no tiene el Espíritu Santo, pero está en la palabra de Dios y no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Qué buena pregunta. O sea, lo que me viene porque en ese momento ellos cuando en el día de Pentecostés dice que fueron llenos del Sí, Espíritu fueron Santo. llenos, Entonces así es. empezaron a hacer milagros, a predicar la palabra y todo. Pero cuando Jesús dice que cuando andaban con Jesús se los mandó, vayan y en mi nombre. Exacto, yo creo que fue en el nombre. En el nombre que tiene Entonces autoridad. realmente ¿no? podemos Punto de ver vista. que hay Hay una varios conexión. poderes. Sí, amén. El poder del Espíritu Santo y el poder en el nombre de Cristo. Ahora, cuando Jesús los mandó con una orden específica, ¿verdad? Y con una, podríamos llamarle una autoridad delegada, ¿verdad? Exacto. Él les dijo, vayan Bien. y echen en mi nombre, echen fuera En mi demonios, nombre. anden enfermos, Aleluya. ¿verdad? Pero los mandó a una orden específica y también con una orden delegada, ¿verdad? Entonces, Amén. bajo ese principio, ellos cumplían eso, pero ahora cuando llegó el día de Pentecostés, el Espíritu Santo era el que los guiaba a ellos. Amén. No necesitaban ser mandados, sino que el Espíritu Santo era el que... Los guiaba, los Exactamente. llevaba. Porque Amén. los mismos que andaban echando fuera demonios, por ejemplo, Pedro, que era uno de los que también andaba ahí, ¿verdad? Antes en el Getsemaní, ¿verdad? Se fue huyendo a correr por su vida, ¿verdad? Dice que todos los discípulos también hicieron lo mismo, porque no habían sido llenos del Espíritu Santo. O sea, Amén. después ellos fueron perseguidos, fueron azotados, de hecho hasta recibían los azotes con gozo, dice la Biblia, con alegría. Y al otro día otra vez estaban ahí predicando y les decían, otra vez están aquí, sí, aquí estamos. Aleluya. No podemos dejar de hacer lo que el Espíritu Santo Si quiere. nos damos cuenta, cuando Jesús estuvo en esta tierra, con él estaba el Padre, porque dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, con él estaba el Padre y estaba el Espíritu Santo, Claro que sí. ¿verdad? Ahora, Jesús se va y viene el Espíritu Santo. Y siguen aconteciendo los milagros y todo, entonces quiere decir que donde está el Espíritu Santo estaba Jesús y estaba el Padre. No pueden estar Los separados. tres son uno, brother. Exactamente. Exacto, los tres son uno, pero no son iguales, cada uno tiene su... Amén, amén. Jesús ya había cumplido, ¿no? Su mandato, ya había venido, ya había muerto, ya había resucitado. Y dice, ok, de hecho él dijo, ¿no? Cuando estaba en la cruz, ¿qué fue? Él dijo, consumado es, como diciendo, aquí termino lo que Dios me mandó y ahora me tengo que ir porque viene Viene el Espíritu Santo. Tenía que hacer su parte, Aleluya. ¿no? Sí, fíjate. Cada uno, ¿no? Sí, Pero los amén. tres trabajan Amén. o sea, juntos, no son iguales. Y eso es algo que, ¿verdad? Estamos reiterando como el matrimonio, ¿verdad? Los dos son uno, pero no son iguales, ¿verdad? Cada uno tiene sus roles diferentes. función. Su función, Es por exactamente. eso que un matrimonio depende de Dios para poder estar unidos. Amén. Si Dios no está en un Por supuesto. matrimonio, Por supuesto. Amén. Aleluya. Aleluya. Y es interesante, ¿verdad? Seguimos caminando. Dice que el Espíritu Santo, como decía Pastor, ¿verdad? Es el que en el versículo 9, ¿verdad? O en el 8 dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Entonces el que nos convence, ¿verdad? Convence al mundo, ¿verdad? Del pecado. Pastor. Eso es muy importante porque a veces queremos convencerlos nosotros. Agarrarlos a Biblia. Y puede que sí los podamos convencer, ¿verdad? Pero no es lo mismo que te convenza cuando todo lo que el hombre hace, ¿verdad? Bajo su propio esfuerzo es temporal. Amén. Pero lo que hace el Padre, Amén, ¿verdad? Es eterno. Entonces, Aleluya. no es lo mismo que yo convenza a alguien a que el Espíritu Santo lo convenza, ¿verdad? Amén. Hay veces que en una ocasión escuché una palabra muy poderosa que tocó mi vida realmente. Ese era un día de evangelismo y íbamos a salir a evangelizar y estuve haciendo una enseñanza acerca de la evangelización. Amén. Y el estudio que estaba tomando decía que no podemos presentarle a Cristo a nadie que no le hayamos presentado primero a Cristo a esa persona, ¿verdad? O sea, para que tú le presentes a una persona a Cristo, ¿verdad? Primero preséntale a Cristo a esa persona. O sea, a través de la oración, ¿verdad? Porque hay veces que nosotros queremos, o sea, no somos dirigidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? No somos Aleluya. dirigidos, ¿verdad? Y a veces cuando nosotros vamos a través de la oración,
ya sea un familiar, a veces hacemos, porque obviamente en la calle pues encontramos gente que no conocemos, ¿no? Y nuestra misión es regar la palabra, ¿verdad? Amén. Pero muchas veces tenemos, por ejemplo, planeado hablarle a alguien de Cristo, ver a un amigo, a un familiar, y nunca hayamos orado por él, nunca se lo hemos presentado al Señor, decirle, ¿sabe qué? Pues toca tu corazón, su corazón de esta persona, Amén. aquí está su vida, ¿no? Entonces es algo que digo, wow, realmente sí, a veces no somos guiados por el Espíritu Santo. Y algo que me impresiona mucho a mí es que, de hecho sí quisiera tocar ese Amén, pastor. Amén, tema, amén. ese Con versículo, todo. es Aleluya. Mateo. Es Lucas 4:18. Lucas 4:18. Aleluya. Oh, lo que compartías hace rato. Amén. Sí. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿verdad? Y dice para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y dice más adelante, a pregonar el año agradable del Señor, anunciar el año agradable del Señor. Entonces ahí están los propósitos por los cuales el Espíritu Santo fue enviado. Fue enviado, o sea, tiene un propósito específico. Lo más importante es, pienso yo, ¿verdad? Y dentro de eso, pues involucra todo lo demás, es anunciar el Evangelio, anunciar el año agradable, ¿verdad? Las buenas noticias. Amén. De salvación, que es lo que significa evangelio, ¿verdad? Amén. Buenas nuevas. Amén. Así es que si Jesús, ¿verdad? Tenía que tener el Espíritu Santo dentro de él, y de hecho, si nos damos cuenta, cuando Jesús comienza su ministerio fue después de ser bautizado y de ser, Amén. ¿verdad?, lleno del Espíritu Santo, que el Padre, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, descendió del cielo en forma de paloma, posó sobre él, y el Padre dio el testimonio: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a él oír, ¿verdad? Amén. Entonces, lo que Jesús hacía, todo lo que él hacía, de hecho, la primera dirección que le dio el Espíritu Santo fue al desierto a ayunar, ¿verdad? A preparar, sí. Nosotros, A fortalecerse, ¿no? Ah, siendo Jesús. antes de hacer cualquier cosa, siendo el Hijo de Dios. Fíjese que es impresionante como bueno, más que nada ya estaba en el poder del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, y era como tal vez se fortalecía, ¿verdad? El día de ayer me tocó trabajar en este inmenso calor. En la calor estaba trabajando. Y me recoger ya había sido libre, ¿verdad? Y estaba, y solamente era, pues, trabajar hasta las 3 de la tarde porque no pude aguantar más en el calor. Estaba en el calor, o sea, en un lugar de donde es pura tierra, porque tenía uno que esparcir paja para que la semilla no se queme. La semilla de pasto no se quema porque está muy caliente. Entonces yo ya no aguantaba y le decía, pero en ese momento yo estaba meditando, ¿cómo? O sea, vino ese momento, lo único que hice fue adorar al Señor para que tuviera yo fuerzas de soportar y terminar mi tiempo de mi jornada. Pero yo me ponía a meditar, ¿cómo nuestro Señor Jesucristo pudo aguantar sin agua, sin comida, en el desierto? Solamente con el Espíritu Santo, siendo hombre. Siendo hombre, brother. Ay, santo. Bro. Realmente el Me está Espíritu confrontando, brother. Aleluya. Y en ese momento también me venía, Dios mío, tú me estás enseñando que el infierno es malo, porque imagínate, estaba 93 y apenas se lo soportaba, imagínense. Eso era Disneylandia todavía. O sea, se siente y la deshidratación por el calor. Creo que fue el día que tomé más agua en toda mi vida. Imagínese, brother. O sea, porque, o sea, y póngase a pensar, como dice, el espíritu lo lleva al desierto. Imagínese ayunando y luego en el calor. Y luego alguien va y lo presiona, brother, y lo Tentado. la Sí, tentación, también. ¿se imagina? Wow, es tremendo, es tremendísimo. Sí, amén, amén. Y bueno, pues estamos, ¿verdad? Recuerden que estamos viendo sobre la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad?
Estamos ahorita mirando, ¿verdad? Que el Espíritu es el que convencerá al mundo, ¿verdad? El que nos convence de pecado, ¿verdad? Cuando no conocemos a Dios, cuando no convencemos al Espíritu Santo, pues, ¿verdad? Lo puedo decir por mí mismo, a mí me daba igual hacer una cosa que otra y que yo me satisfajara, que yo me sintiera bien, no había problema, ¿verdad? Pero cuando recibimos al Espíritu Santo es el que nos va, como dice el hermano, nos va guiando, nos dice esto está bien, esto está mal, esto sí, esto no, ¿verdad? Entonces por eso es necesario que el mundo conozca quién es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y más adelante vamos a estudiar cómo recibirlo, pero es importante que si usted está pasando, ¿verdad? Por situaciones que no puede vencer, situaciones que usted dice, bueno, ya le hice por aquí, ya le hice por allá. La Biblia misma nos enseña de una mujer que tenía 12 años de flujo, ¿verdad? Y solamente con acercarse y tocar el manto de nuestro Señor Jesucristo fue, ¿cómo fue? Fue sana, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad? Estos temas, porque en este tiempo necesitamos, yo creo que en todo tiempo necesitamos a Dios, necesitamos al Espíritu Santo, que es el que nos va a ayudar, ¿verdad? A salir de del hoyo donde nos encontramos, ¿verdad? Pero en lo particular a mí me daba lo mismo hacer uno, ¿verdad? Y yo le soy sincero, le abro mi corazón, ¿verdad? Digamos en cuestión de las mujeres, ¿verdad? Andar con una, andar con otra, dejar una, dejar otra, andar con dos, andar con tres. Hasta que llegó el Espíritu Santo, hasta que conocí a Jesús y me dijo, ¿verdad? A través de su palabra, esto no está bien. Tienes que ser fiel. Empezó a hablarme sobre la fidelidad, ¿verdad? Y no le quiero decir que soy fiel, ¿verdad? Porque le mentiría. Pero de un 100%, ¿verdad? Ojalá no me esté viendo mi chiquita. Pero a lo que voy es que el Espíritu Santo nos empieza, esa es la forma como nos empieza a conducir, a decir esto está bien, esto está mal. Por eso es importante que podamos recibir y conocer a ese ayudador. Amén. Pastor. Amén. Fíjense que mientras estábamos leyendo esto, ¿verdad? Digo, realmente sí, o sea, Dios tenía un propósito, ¿verdad? Y Dios es un Dios, cuando vino Juan el Bautista, por ejemplo, dice en la Biblia que él comenzó a predicar, ¿verdad? Y ya estaba anunciado en Isaías que iba a venir la voz y clama en el desierto para abrir el camino, para preparar el camino para nuestro Dios, para nuestro Salvador, que es Jesús. Y también Isaías nos habla acerca de, he aquí yo hago cosas nuevas, ¿verdad? Pronto saldrán a la luz, no las conoceréis. Y realmente ellos, el pueblo judío, ¿verdad? En el Antiguo Testamento no habían conocido el Espíritu Santo. O sea, habían escuchado hablar de la promesa, habían visto a veces la manifestación del poder de Dios, pero la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? La tercera persona, ¿por qué? Porque dice la Biblia que tiene sentimientos, que se goza con nosotros, que nos consuela, ¿verdad? Dice la Biblia que se entristece, nos da un mandamiento, no entristezcáis al Espíritu Santo, ¿verdad? Un poder, ¿verdad? Mucha gente dice que el Espíritu Santo solamente es un poder, que el Espíritu Santo solo es un poder. Y la verdad que la Biblia dice, nosotros no podemos entristecer a un poder, ¿verdad? A una fuerza no se puede entristecer. ¿Por qué? Porque no tiene sentimientos. Pero el Espíritu Santo, dice en la Biblia, que Él nos consuela, ¿verdad? También dice que está con el Padre y nos da testimonio de todo lo que oye del Padre. Entonces el Espíritu Santo oye, el Espíritu Santo habla, porque da dirección también. Pero me impresiona una palabra en Hechos 1:8, donde dice, los discípulos le comenzaban a preguntar a Jesús, bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuándo va a venir tu reino? ¿Y cuándo va a ser el fin de todas las cosas? Y Jesús le dijo, a ustedes no les interesa saber los tiempos ni las razones, ¿verdad? No les toca a ustedes. Le dice, pero sí deben de saber algo. Van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, es una verdad. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos el poder de su presencia para que, pues Él es el que sana a las personas. Él es el que convence a las personas, ¿verdad? ¿No? Puedes tener todo el conocimiento, toda la sabiduría, saber la Biblia de derecha a izquierda y izquierda a derecha, y puedes ser muy sabio y ser elocuente en tus palabras, pero si no hay poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Solamente se va a quedar en eso, en sabiduría. Amén. Pero el Espíritu de Dios es el que convence a la gente de todo lo que se le predica. Amén. Aún dentro de la iglesia, porque pensamos que solamente dice, bueno, de arrepentimiento, de pecado, ¿verdad?
Pero la verdad que los cristianos necesitan mucho Dentro y fuera, sí, amén. arrepentirse, a veces volverse a Dios. Aleluya. Entonces es una verdad que solamente Él puede convencer. Amén, amén, amén. Y por eso es importante, amados hermanos, amigos que nos escuchan, ¿verdad? Por eso es importante y nos insistimos al final de cada programa en que usted pueda recibir a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Más adelante, que usted crea en que Jesús murió, fue sepultado, ¿verdad? Y resucitó al tercer día, ¿verdad? Para que usted pueda recibir el Espíritu Santo. Y eso me venía precisamente en lo que hablaba Pastor, ¿verdad? Hace un momento, tremenda prédica sobre el evangelismo, ¿verdad? A veces queremos con nuestras propias fuerzas que la gente venga, ¿verdad? Pero algo que debemos entender, que mientras no tengan a Jesús en su corazón, mientras el Espíritu Santo no venga a sus vidas, no hay forma de que ellos puedan abrir sus ojos, no hay forma de que puedan recibir. Sí pueden recibir sanidad, ¿verdad? Pero como dice el pastor, es algo momentáneo, ¿verdad? Pero cuando Jesús viene a tu vida, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, esto viene, ¿verdad? Por largo tiempo. Por eso es importante, y usted nos verá insistiendo que usted reciba a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque es la forma como el Señor trabaja de adentro hacia afuera, ¿verdad? Yo que en el principio, cuando comencé a conocer a Jesús, nos llevaban al evangelismo, ¿verdad? Yo creo que a todos nos pasa, agarramos la Biblia y pum, pum, te vas a ir al infierno, y que si no te arrepientes, y empieza uno a darles duro. ¿Por qué? Porque piensa uno que somos nosotros, pero sin saber que esa persona pues no ha recibido a Cristo en su corazón, que no conoce al Espíritu Santo, ¿verdad? Y que debemos orar. Lo que dice Paz, me venía hace un momento, cuando Jesús empezó a juntar a sus discípulos, dice que él oró toda la noche. Dice que fue, ¿verdad? Fue a las partes altas, bajó y comenzó a jalar a sus discípulos. Entonces la oración es poder, pastor. Aleluya. Adelante, hermano Genaro. Sí, algo que usted acaba de decir hace un rato, ¿verdad? Y lo estaba meditando. Que hay personas que realmente, pues a lo mejor están en un vicio, a lo mejor están pasando por una situación difícil en la que no pueden, en la que dicen, he tratado esto, he tratado el otro. Pues realmente yo los quisiera invitar, ¿verdad? Que busquen a Jesucristo. Busquen a Jesucristo, porque de esa manera van a tener conexión con el Espíritu Santo. Y dice la palabra en Zacarías 4:6. Este era cuando estaba recibiendo una revelación base al candelabro que estaba en el templo, ¿verdad? Pero dice que le dice esto, en la visión le dice un ángel, ¿verdad? Dice, entonces respondió y me habló diciendo esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si hay algo se está moviendo en tu vida y no has podido vencer por tus propias fuerzas, no lo vas a lograr, sino simplemente con el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el que nos, acabamos de decir, es el que nos guía, es nuestro ayudador. Amén. Realmente si no podemos vencer un vicio, no podemos vencer, como dice usted, cuando nosotros estamos, por eso dice la palabra que Él va a venir para convencer al mundo de pecado. A veces creemos que las cosas las estamos haciendo bien, que porque, yo me identifico porque todos nosotros caminábamos en el mundo antes, Sí, y de alguna manera teníamos algo que nos desviaba. andábamos chuecos, ¿no? Exactamente. Totalmente. Pero ¿cómo fue que venimos a cambiar, hermano? Amén, amén. Desde que empezamos a conocer a Jesucristo y por medio de su Espíritu Santo. Amén. Por eso es el que ha cambiado nuestras vidas, porque nos ha dirigido, porque nos ha enseñado el camino correcto. La justicia, dice aquí también, Amén. de lo que es justo. Exacto. Entonces, tal vez no estés viendo, tal vez no conozcas a Jesús realmente, o tal vez solamente lo hayas oído. Pero yo te aseguro que si tú buscas a Jesús con todo tu corazón y conoces al Espíritu Santo por medio de Él, todo aquello que no has podido vencer, Él te va a ayudar. Porque dice la palabra, no es con fuerza, no es con ejércitos, sino con el Espíritu de Dios. Es tremendo. Y eso es lo que me tocaba, lo que usted hablaba, que hay muchas veces que hay mucha gente que está batallando con vicios, está batallando con cosas que no son normales.
Realmente, y como lo decía en un momento, la oración es poderosa. Yo lo puedo decir porque yo he orado por una persona en la cual me ha dicho que ha visto transformación en su vida. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, cuando uno ora y le pide uno al Señor, ahí te das cuenta que realmente hay un poder en nosotros, que Dios ha depositado. Ya depositado. Hay un poder. Aleluya. Porque hay veces que oramos y a veces la persona tal vez no conoce tanto de Dios, pero si tú oras y ella se quebranta, es porque hay un poder, algo está revolviendo en su corazón. Amén. Y por eso es importante, fíjese, brother, fíjese, pastor, que por eso es que leía hace un momento al principio, ¿verdad? Mucha gente en el mundo a veces no conocemos que tenemos un enemigo, que tenemos un contrario, ¿verdad? Que hay alguien que no quiere que nosotros seamos libres, que seamos sanos, que seamos prósperos. Y usted, amado hermano, amado amigo que nos escucha, es algo que usted tiene que entender. Tenemos un enemigo. No recuerdo en qué programa lo hablábamos, que había un acusador, ¿verdad? Que es el que siempre nos está acusando, el que conoce lo que nosotros hacemos, así como Dios, ¿verdad? Él también conoce. Entonces, por eso es importante. Yo leí hace un momento que así como hay un espíritu de verdad, ¿verdad? Es ese espíritu engañador que no nos deja ser libres, que no nos deja caminar por la senda que Jesús nos llama. Por eso necesitamos ese espíritu de verdad, ese poder para poder vencer ese espíritu mentiroso, ¿verdad? La palabra de Jesús nos enseña que Jesús ya murió en la cruz del Calvario, amado hermano. Ya fuimos sanos, ya fuimos libres. Pero hay un espíritu engañador que nos dice: tú estás enfermo, tú eres un drogadicto, tú eres un borracho. Pero cuando no conocemos que Jesús ya pagó en la cruz del Calvario, y como dice el pastor, ¿por qué pagó? ¿Verdad? Ese espíritu engañador, valga la redundancia, nos tiene engañados. Cautivos, esa es la palabra, ¿verdad? Entonces, si usted tiene una enfermedad, bueno, pues estoy enfermo. Y luego ¿verdad? Yo en una ocasión platicaba con mi mamá, ¿verdad? Y una de las cosas que siempre le sembré, porque ella siempre me decía: es que mi enfermedad, no, esa no es tu enfermedad. Pero muchas veces ese espíritu engañador, hermano, pastor, amado hermano, amigo, tú estás enfermo. Y se apropia uno de esa palabra: ok, sí, pues estoy enfermo, pues mi enfermedad, o mi pobreza, o soy pobre, ¿verdad? Es ahí cuando el espíritu engañador está trabajando. Y para eso necesitamos ese espíritu de verdad que se llama el Espíritu Santo. Amén. Así que bueno, seguimos estudiando, pastor. Amén. Sí, el primer punto, ¿verdad?, que quisiera resaltar, ya lo tocó nuestro hermano Gena, también dice el 8, vamos a leer del 8 en adelante, Amén. de Juan 16, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Verdad? Lo primero que el Espíritu Santo hace tres obras redentoras, o sea, tres cosas con las que comienza a trabajar. Amén. Y lo primero que nos hace, que nos convence el Espíritu Santo, es de pecado. Eso es muy importante. Amén. Amén. Porque si una persona realmente no entiende o no acepta que es pecador, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el pecado nos separa de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la deuda de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Realmente, por eso también cuando hacemos la confesión de fe, confesamos que somos pecadores, porque la Biblia lo dice: todo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Pero por eso vino Jesús, para romper todas las obras del diablo, ¿verdad? Amén. Entonces, lo primero que hace es convencernos de arrepentimiento, o sea, de pecado, de que somos pecadores, de que necesitamos su ayuda, de que necesitamos arrepentirnos de nuestra forma de vivir, ¿verdad? Y la palabra arrepentimiento es simplemente cambiar de dirección, cambiar de destino, de rumbo, de forma de pensar, ¿verdad? Entonces, es lo primero que debemos aceptar. O sea, mientras una persona, en una ocasión yo evangelizando a una persona, esa persona me decía, yo comencé hablándole acerca de mi testimonio: mira, yo era un borracho, yo era un drogadicto, yo era esto, era el otro.
Y esta persona me conocía, y me conocía muy bien porque a veces tomábamos juntos también. Entonces cuando yo terminé de hablarle, ¿verdad? Dije, bueno, me dice, bueno, qué bueno que Dios te haya cambiado, dice, me da mucho gusto. Qué bueno que Dios te haya sacado del alcoholismo y de las drogas y de todo. Pero fíjate que yo no soy así. Uy, santo. Fíjate que yo no soy mala persona. Yo soy un padre responsable, yo soy un padre amoroso, nunca he sido borracho, nunca he sido drogadicto, no digo malas palabras y yo me quedé, santo Dios. Entonces yo necesito ser como tú. Es un ángel, ¿no? Sería un ángel. ¿Verdad? Pero fíjense, como dice la Biblia, Wow. Dios solamente quiere obediencia de su pueblo. Yo solamente quiero obediencia porque en ese momento yo no sabía qué decir. En ese momento cuando él comenzó a decir eso, yo decía, santo Dios, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué le dije todos mis pecados? pero lo que Dios puso en mi corazón fue decir, pues qué tristeza, que usted con toda esa buena gente, que usted ha sido casi un ángel, que una persona como yo, que fue pecadora, que fue drogadicto, borracho, de todo, vaya al cielo. Y qué tristeza que una persona tan buena como usted se vaya al infierno. Porque el Espíritu Santo me puso en esas palabras y él se ofendió en ese momento. Pero Dios también me dio la gracia para explicarle de qué se trataba. Palabra de ciencia. Digo, sí. porque la Biblia dice que no hay mayor pecado que despreciar la sangre de Jesucristo, el sacrificio de nuestro Señor. Dios no viene a salvar solamente, es más, la Biblia dice, y Jesús lo dijo, yo no vine por los justos o por los que se creen justos. Porque para Dios dice la Biblia que todos pecamos, ¿verdad? Y Él no vino a condenarnos tampoco a decirte, ¿sabes qué? Tú eres un sucio, cochino, pecador. No, Él vino a salvarnos. Pero el orgullo del hombre usualmente es decir, tenemos como ese síndrome de Adán, ¿no? Yo puedo dirigir mi vida solo, yo puedo vivir sin ti, yo quiero vivir mi propio camino, yo puedo tomar mis propias decisiones. Entonces creo que es el pecado también más grande y más difícil de aceptar, es que necesitamos a Dios. Y es el que solo el Espíritu Santo puede convencer. Puede convencer. Amén, 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 Paz. Y sí es una gran verdad, Paz, ¿verdad? Lo que sea la justicia, ¿verdad? Lo que sea el hermano, ¿verdad? El Espíritu Santo nos enseña a ser justos, ¿verdad? Y una de las cosas que yo entendía, ¿verdad? Con la justicia, que muchas veces, ¿verdad? Hemos cometido pecados tan grandes, hemos cometido pecados tan que delante de un hombre dice, wow, me daría pena, ¿no? Pero delante de Dios, ¿verdad? Él nos justifica, Paz. Amén. Y eso es algo que debemos de entender, amado hermano, que así usted haya cometido el pecado más horrendo que pueda haber cometido, cuando venimos a Jesús, ¿verdad? Él nos justifica, Él nos perdona, Él nos limpia, ¿verdad? Porque pues he mirado, como dice Pastor aún en la iglesia, todos fallamos, ¿verdad? Pero cuando fallamos a Dios, en lo particular, lo primero que hago es venir y pedir perdón a Dios. Pero muchas veces no sentimos esa justicia, muchas veces se peca, pero lo que hacemos es que, y lo he vivido, ¿no? Lo he visto, gente se aparta de la presencia de Dios. No hemos entendido la justicia de Dios, ¿verdad? Que cuando realmente nos arrepentimos, yo Señor, pero la verdad te la regué, me resbalé, perdóname y ayúdame, ¿no? Ayúdame, dame la fortaleza para poder, viene la justicia, Dios nos justifique, Dios, estamos en la gracia. Por eso, amado hermano, si usted se siente con un pecado muy pesado, que usted puede decir, wow, esto ni Dios me lo perdona, ¿verdad? Porque en el mundo muchas veces así lo decimos, ¿verdad? He hecho cosas que ni Dios me perdona. Usted tiene que saber que Dios, Jesús sí nos perdona, que ya murió en la cruz del pecado por todos los pecados, sea el más pequeñito, sea el más grande, que aún no hay tamaños, pecado es pecado, ¿verdad? Pero como hombres, a veces los consideramos uno pequeñito, uno grandote, ¿verdad? Y entonces Jesús nos justifica con lo que Él hizo en la cruz del Calvario, con su sangre preciosa, Paz. Creo que una de las piedras más grandes, ¿verdad? Que el hombre lleva, o el peso más grande que el hombre lleva sobre sus hombros es la falta de perdón. Esa se me pasó la palabra. La falta de perdón, a sí mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay un convencimiento de que alguien pagó por ti, no hay un convencimiento de justicia, Exacto. de que fuiste justificado, ¿verdad? Entonces cuando nosotros no entendemos eso, vas a sentirte culpable, vas a sentirte condenado, y sentirte culpable, condenado,
te provoca esclavitud, ¿verdad? Porque una persona condenada es una persona que está en la cárcel. Amén. Está en un lugar encarcelado donde no puede salir y donde está pagando una condena. Donde vive, y mucha gente vive condenada en una jaula de tristeza, en una jaula de desesperanza, ¿verdad? De amargura, de soledad. Pero Jesús vino a darnos libertad. Dice la Biblia que Él nos hizo libres. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? ¿Libres de qué? Libres de toda culpabilidad, no solamente del pecado, libres de toda culpa, de toda acusación, aún de toda enfermedad, porque hay muchas enfermedades que vienen por causa del estrés, de la preocupación, ¿verdad? Y todo eso es porque nosotros cargamos, ¿verdad? En nuestra conciencia, esa voz que te acusa día y noche. Hiciste esto, no te va a perdonar, Dios no te va a perdonar, hiciste esto. Y comienza, ¿verdad? Pero si conocemos a Dios, ¿verdad? La Biblia dice, todo aquel que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. Pero el que encubre su pecado no prosperará. El gran poder que hay de libertad en la confesión, ¿verdad? Y es algo muy triste que muy poca gente conozca esto, o tal vez lo conozca, pero no lo practica. Exacto. Y es algo que personalmente a mí Dios me ha sanado tanto a través de la confesión, porque a veces en una ocasión yo le confesé algo a Dios y Él me dijo, confiésaselo a tu esposa. Y yo le dije, me está hablando. Santo Dios. A Dios sí, pero mi esposa. Dije, Señor. Cuando Él me dijo eso, dije, o sea, yo no fui capaz de hacerlo en ese momento. Y pasó tiempo. Y cada vez que yo oraba a Dios, Él me decía, pues sabes, aquí lo tienes que confesar. Y cuando yo se lo confesé a mi esposa, la verdad que... Tiene una libertad completa, ¿no? No solamente una libertad, sino un sentimiento de apoyo, de yo estoy contigo, de no te condeno, de yo te ayudo. Y eso, wow, digo, nunca pensé que mi esposa iba a reaccionar así después de lo que yo le comenté, pero la verdad es que dices, o sea, cuando Dios te dice algo es porque Él te va a dar la gracia, ¿verdad? No te va a decir, confiésalo a tu esposa y tu esposa te dice al otro día. Aunque la verdad o sea, es algo que trae mucha libertad, ¿verdad? Pero ahora que cuando tú confiesas el pecado y realmente el Espíritu Santo te da convencimiento de que eres libre, de que no estés condenado, de que Dios no está esperando el día de tu muerte para decir, pecador, ¿verdad? ¿No? Amén, pastor. Sí, es una gran verdad, hermano Genaro. Fíjense que hay una palabra y usted dirá por qué es que yo amo tanto a Dios, ¿verdad? Y no es por jactarme, ni mucho menos. Pero en la palabra dice que al que mucho se le perdona, ¿no? Y créame que a mí Dios me ha perdonado muchísimas cosas. Algún día voy a escribir un libro, pero espero que lo compre, ¿verdad? Más largo que la vida. Y es que es una realidad, amado hermano, cuando Dios es uno sincero con Dios y le trae uno verdaderamente los pecados que uno ha cometido, es una relación, es una intimidad entre Él, ¿verdad? Y cada persona. Y por eso cada vez que hace un momento yo me quebrantaba, y siempre que escucho esas melodías de esta mujer de Juan que dice que yo siendo un pecador, ¿cómo fue que me amó tanto? Y eso impacta mi corazón, eso impacta porque aún sigo siendo pecador y aún puedo ver la misericordia, puedo ver el amor de Él, ¿verdad? Cómo nos sigue levantando, nos sigue fortaleciendo. Y hay mucha gente que me conoce, ¿verdad? Y para la gloria de Dios nos ve y me conocen o me conocieron. Aquí está nuestro hermano George, uno de los que me conoció. Realmente yo no era una oveja negra, era una oveja quemada, porque ya no más que negra. Pero sentí tan grande el amor de Dios que por eso es que yo lo amo. No es un fanatismo, sino es un amor, ¿verdad? Es como cuando usted tiene una deuda, viene alguien y le dice, ok, ya, no debes nada. Usted que siente una paz, dice, Padre, gracias. Tiene ganas de abrazar, ¿verdad? Y besar a esa Exacto, persona. y usted decirle muchísimas gracias, es lo mismo. Él ya pagó por nuestras deudas, ¿verdad? Porque tarde o temprano el enemigo pasa factura, ¿verdad? Y es por eso que amamos, en lo particular, amado pastor, hermanos, por eso es que yo amo tanto a Dios, porque Él me perdonó tantas cosas y me sigue perdonando tantas cosas, amados hermanos, y por eso es que estamos aquí,
dando de lo que Él nos ha dado, hermano. Amén, Hermano amén. Genaro. Amén. Sí, algo que también, ¿verdad? Habla la palabra, dice que el Espíritu dice que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Aquí leyendo una parte en la escritura, ¿verdad? Habla de que antes de que Jesucristo, o cuando Jesucristo, antes de que empezara a caminar en el Espíritu, dice la escritura que ya había hombres que tenían el Espíritu de Dios sobre ellos. Es como le dicen en el libro de Lucas, Lucas 3:25 dice: he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Aquí está hablando que él tenía el Espíritu Santo sobre él, porque era un hombre justo, era un hombre piadoso. Quiere decir que tenía el temor de Dios también. Y dice aquí que fue movido por el Espíritu Santo. Muchas veces hacemos cosas sin ser movidos por el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que hacer, dice la palabra, que Jesús se tuvo que ir para que nos mandara Consolador. Y Él iba a ser el que nos iba a guiar, o es el que nos guía. Es el que o sea, que tenemos que ser movidos por medio de Él, no movidos por sentimientos o por emoción, sino por el Espíritu Santo para hacer las cosas. Porque de esa manera todo lo que obra en el Espíritu va a funcionar, si lo hacemos movido por el Espíritu Santo. Y otra vez, la oración es muy poderosa, porque de esa manera el Espíritu nos mueve. La revelación, sí, amén, aleluya. Sin oración no hay nada. Amén. Amén, amén, así, amén, brother. Entonces, como dice la palabra, ¿verdad? Que este hombre era justo y piadoso. O sea, tenía cualidades que realmente una persona tiene que tener para que tenga el Espíritu Santo o el Espíritu Santo obre sobre nosotros. Amén. Y ser guiados como él fue guiado, dice que fue movido por el Espíritu Santo, para que se le fuera mostrado lo que él se le había prometido. Dice que estaba esperando la consolación de Israel, ¿verdad? Entonces es muy necesario, o sea, son cualidades que tenemos que tener también para poder tener el Espíritu Santo sobre nosotros. Amén. Como lo decían hace un rato, pues sí, de no estar en pecado, porque lo que nos separa de Dios es el pecado, ¿verdad? Amén. Y de esa manera también el Espíritu se separa de nosotros. Aleluya. Dice una palabra en Salmos, ¿verdad? Que me dice: escudriñame si te he fallado, pero no separes de mí tu Santo Espíritu. O sea, no quites de mí tu Santo Espíritu. Si nosotros, como están hablando desde un momento, ¿verdad? Si nosotros no confesamos los pecados, no nos liberamos de lo que hemos pecado, entonces el Espíritu Santo no puede estar con nosotros. Dios no puede quitar. Aleluya, mi brother. Wow. Oye, esa es una verdad, ¿verdad? Y lo tercero dice que juicio, ¿verdad? Ya el Señor nos dice, bueno, ya te conduje, ¿verdad? Ya te justifiqué, ¿verdad? Ok, no quieres, ahora viene un juicio, ¿verdad? Y eso que también de que va a haber un juicio. De que va a haber ¿verdad? un juicio, amén. De que va a haber un juicio, porque dice el versículo 10, ¿verdad? No es el 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, ¿verdad? Está hablando acerca de Satanás. Pero Satanás ya fue juzgado. Amén. Los ángeles que pecaron, ¿verdad? Que se rebelaron en contra de Dios en el cielo ya fueron juzgados, ¿verdad? Y existe una creencia, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, después de esta vida no existe nada más, solamente se acaba y ya. Hay otra gente que dice, bueno, después de esta vida existe un purgatorio, un limbo, ¿verdad? Donde las almas que van ahí van y purgan sus pecados, donde podemos sacarlos, si usted nos paga 200 o 300 dólares, ¿verdad? Tenemos una palanca bien buena por allá, podemos darle algo y lo sacamos porque lo sacamos. Pero la Biblia dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez
y después el juicio, ¿verdad? Está establecido, o sea, ya Dios ya lo dijo y así va a ser. Solamente, ahora, ¿cuál es cuando usted sabe que va a haber un juicio, ¿verdad? ¿Usted qué es lo que hace? Usted se prepara para ese juicio. Usted busca el mejor abogado, usted busca, invierte todo su tiempo, su dinero en buscar una buena defensa, un buen argumento para que usted no sea condenado. De hecho, la Biblia dice antes de que, mientras tú vas en el camino, ponte de acuerdo con tu adversario, ¿verdad? Para que cuando llegues con el alguacil no te condenen, ¿verdad? Wow. Ponte de acuerdo antes de. Y por eso vino el Espíritu Santo, para convencernos de que va a haber un juicio. Y este juicio va a ser el día que nosotros moramos. Por eso es muy importante, en vida, ahorita usted que me está viendo, que está escuchando, que tiene vida, que Dios está permitiendo que escuche esta palabra, no es una casualidad. Tal vez Dios te haya hablado en el pasado 2, 3 veces, 5 veces. Tal vez hayas apartado de Dios. Tal vez Dios hayas estado visitando una iglesia, tal vez hayas sido cristiano, hayas sido pastor y estás lejos en este día, te encuentras lejos de Dios, lejos del llamamiento que Dios te ha hecho. Dios en este día te está recordando, va a haber un día de juicio. Y mucha gente dice, bueno, ¿por qué no ha llegado ese día? Muchos decían que iba a ser en el 2000, otros en el 2012. Y dice la Biblia, Nadie lo sabe. no sabemos que no tengamos por tardanza, ¿verdad? El día del juicio. Muchos lo tienen por tardanza, pero nosotros no sabemos que Dios lo hace por misericordia, porque Él no quiere condenar a nadie, porque Él está esperando que usted se arrepienta, que su familia se arrepienta. La intención de Dios es que nadie vaya al infierno. Desafortunadamente mucha gente se va a ir, pero Dios no quiere que usted se encuentre dentro de esa lista que va caminando hacia el infierno. Y el día de ahí, dice la Biblia, aunque grites, aunque llores, no habrá nada que te pueda sacar de ahí. Y ese es el motivo principal por el cual vino Jesús a la tierra, para que nosotros no lleguemos a aquel destino que no fue preparado para nosotros. El infierno no fue hecho para los hombres, fue hecho para Satanás, para los ángeles que pecaron. Pero Satanás no se quiere estar allá solo, quiere compañía, ¿verdad? Pero como dijo Josué, ¿verdad? En su libro, en el libro que lleva también su nombre, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Amén. Así que ese es el mensaje, y tal vez en este día quieras hacer la oración de fe y decirle a Dios, aquí está, confesar tus pecados. Sí, realmente es interesante. Fíjese, Paz, que como usted dice, ¿verdad? Está establecido que muéramos una vez. ¿Quiénes son los que van a morir una vez? Los que mueran en Cristo, los que estén apuntados en el libro de la vida. ¿Por qué? También la palabra parece que en Apocalipsis habla de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? De los que no murieron en Cristo. Ellos van a ir a un juicio, ahorita están en el infierno. La segunda muerte es que los van a meter a un lugar que se llama el lago de fuego, donde el primero que va a estar ahí, como ya dijo Pastor, es Satanás, ¿verdad? Y por ahí 2 acompañantes, ¿verdad? Pero ahí van a ir a la segunda muerte todos los que no murieron en Cristo Jesús, todos aquellos que no lo reconocieron como su Señor, como su Salvador, ¿verdad? Esa será la segunda muerte, pero está establecido que muéramos una sola vez, ¿verdad? De aquí moramos, ¿verdad? La muerte significa separación, seamos separados, ¿verdad? De esta tierra, pero vayamos al cielo, ¿verdad? Y ahí establezcamos con Cristo, ¿verdad? Ahí vienen muchísimas cosas en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Pero hay una segunda muerte, ¿verdad? Que es cuando pasan el juicio, ¿verdad? Y de ahí son mandados al lago de fuego. Amén. Así que, como dice Pastor, ¿verdad? Esperemos que haga una oración de fe, hermano Genaro, algo más que usted quiera impartir. No, pues nada más, ¿verdad? El tiempo ya se nos está terminando. Pues nada más de hacerle la invitación, ¿verdad? Que nos acompañen en cada programa, ¿verdad? Porque es importante saber de la palabra, es importante descubrir lo que Dios tiene para nosotros. Dice la palabra de Dios que toda la palabra fue inspirada por el Espíritu de Dios. Entonces, aquí nos habla que el Espíritu es verdad por medio de la palabra. Entonces, algo que nosotros hablamos, ¿verdad? Tiene que estar basado por medio de la palabra de Dios. Entonces, realmente no somos nosotros los que estamos hablando, sino el Espíritu que está hablando a su vida.
el Espíritu que está transmitiendo la palabra, el Espíritu que nos impulsa a prepararnos a estudiar la palabra para poder traer un mensaje. Si realmente estás pasando por una situación difícil, cree lo que te decimos. Más que nada, nosotros solamente nos vamos a encargar de dar la palabra, porque el que te va a convencer es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a entrar a tu corazón y decirte: en esto estás mal, esto tienes que cambiar, necesitas de mí para vencer esas murallas, para vencer esos obstáculos. Te invitamos a que no te pierdas el próximo capítulo, a que no te pierdas el próximo programa, porque cada día se pone más interesante, más poderoso, porque el Espíritu de Dios es poder. Amén. De hecho, el próximo programa es, ¿verdad? Vamos a estar impartiendo cómo recibir o cómo recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? Venimos ya otra la promesa, estudiamos quién es el Espíritu Santo, la promesa, pero también, bueno, el próximo programa vamos a estudiar cómo recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Y como dice el hermano, no se lo pierda, ¿verdad? Que esto viene del corazón de Dios, la voz de Dios, voz de salvación en estos tiempos, amados hermanos. Pastor. Amén. Amén. También. Damos la información, ¿verdad? Estamos aquí ubicados en Catherine Street, la 196, ¿verdad? Perdón, en River Street, en Redmond, New Jersey, ¿verdad? Tenemos nuestros servicios todos los domingos, 2:30 de la tarde, todos los jueves, 7:15 de la noche, y también los invitamos, ¿verdad? Que nos sintonice cada programa todos los domingos a las 8 de la noche. Queremos invitarle en esta noche también a que usted pueda reconciliarse con Dios, si usted desea hacerlo, si usted desea recibir a Jesús en su corazón como su Señor y su único Salvador. La Biblia dice en Romanos 10, 9 y 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 9 y 10. Amén. ¿Qué tenemos que confesar? Que Jesús es el Señor, que Él es nuestro Salvador, y que nosotros anhelamos esa salvación que Él vino a dar. Amén. Así que en este día queremos invitarte a que usted pueda hacer esta oración, que es muy simple, que es muy sencilla, pero que es una oración poderosa si usted lo cree con todo su corazón. Amén. Así que en este día le voy a invitar a orar con nosotros, ¿verdad? Si usted desea hacerlo, y que pueda en este día ser salvo. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, en este día yo confieso que soy pecador, que mis pecados me separan de ti. Yo creo que tú eres mi Dios, que eres mi Salvador. También confieso que Jesús es el Rey y Señor de mi vida. Hoy te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por todo lo malo que yo he hecho en toda mi vida. Sé que he fallado, sé que te he ofendido, que mis pecados me separan de ti, pero en este día yo te pido perdón. Perdóname, Señor. Creo que esta palabra que he escuchado hoy no es una casualidad, sino que tú me estás hablando, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido que me ayudes a vivir para ti de aquí en adelante. Ayúdame a conocerte, ayúdame a servirte, a honrarte. Hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y mi único Salvador. Te pido que salves mi vida, Señor, de la condenación eterna. Y te doy gracias porque también creo que tu Espíritu Santo, Señor, está sobre mí. Que tu Espíritu Santo sea mi ayudador, sea mi consolador, sea quien me guíe cada día de mi vida. Ayúdame, Señor, a vivir para ti y a dejar de vivir para mí mismo. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias porque desde este día yo creo que soy salvo. Yo creo que he sido justificado. Creo que he sido salvado y que soy sano en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, queremos invitarle también a que nos escriba, nos mande un mensaje a través de inbox. Nos gustaría regalarle, ofrendarle una Biblia, ¿verdad? Totalmente gratis, se la podemos enviar a cualquier parte donde usted nos esté viendo. Sin compromiso alguno. Nuestro compromiso es con Dios, ¿verdad? Nuestro compromiso es servir a Dios y no anhelamos obtener ningún beneficio de usted, ¿verdad? Pero sí anhelamos
que usted obtenga el beneficio de la salvación. Así es que muchas gracias por vernos, que Dios les bendiga. Muchísimas Dios los gracias. bendiga. Bueno, nos pedimos, nos vemos la próxima semana. Les recuerdo un programa, como es el hermano, ¿verdad? Cómo recibimos el Espíritu Santo. No se lo pierda. Y nos vemos la próxima semana. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Dios les bendiga. Amén.